Buenas noches, soy Alfonso Castro Cid y en compañía de Víctor Solano les damos la bienvenida a Economía Capital, el programa de economía, negocios y el mundo digital del canal Capital, en donde tratamos temas complejos de manera sencilla. Pueden seguirnos en el hashtag Economía Capital. Víctor, buenas noches. Buenas noches, Alfonso, muchas gracias. Sí, hoy vamos a hablar de lo que le da el título a nuestro programa, economía pura y dura. Y para ello hemos invitado a Fanny Kertzmann, una mujer que conoce perfectamente el país, que desde distintas arenas lo ha recorrido, tanto desde lo público como desde lo privado. Fanny, bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Fanny, por acompañarnos. Y en lo personal, un gusto volverte a ver, lo estábamos comentando fuera de cámaras, después de tantos años de haber compartido el mismo escenario en el sector privado. Les recordamos a nuestros televidentes que pueden enviarnos sus comentarios a nuestras redes sociales, @Solano y @Alfonso Castro Cid, y a la cuenta de nuestra invitada, @Fanny Kertzmann. Y para empezar, Fanny, vayamos al punto, a la médula del tema. ¿Cómo ves la economía del país hoy? Mira, en este momento no es fácil uno hacer una evaluación de lo que ha pasado durante el gobierno de Duque. Lo que yo diría es que la economía sigue con la misma tendencia que venía desde el gobierno Santos, o sea, una economía en crecimiento, hay que reconocerlo, a pesar de los problemas políticos, y los indicadores en general se ven bien. Hay que como cambiar un poco la mirada hacia ciertos indicadores que el ministro de Hacienda considera que son claves, pero en general yo no veo que las cosas vayan a ir mal, todo lo contrario. Yo veo como un buen camino para la economía colombiana. Y Fanny, pero en términos de celeridad, ¿podemos ver un 2019 ágil o más o menos el ritmo de este año que, pues con todas las coyunturas, pues complejo, el 2018? Mire, es difícil uno prever lo que va a pasar el año entrante porque el cambio en Colombia se da muy gradualmente. Precisamente por eso los extranjeros se preguntan por qué hay aquí reformas tributarias cada 2 años y medio, y es porque aquí todos los cambios se hacen lentamente. Si uno mira 20 años atrás, definitivamente la economía colombiana sí ha cambiado, sí se ha desarrollado, sí ha crecido, estamos mucho mejor que antes. Pero decir que 2019 va a ser un quiebre frente a 2018, no. Vamos a seguir las mismas tendencias. Bueno, Fanny, y en ese sentido, a la luz de los puntos que nos compartías, yo quisiera compartir con ustedes, si me lo permiten, el primer dato en Economía Capital, que lo vamos a ver ya en pantalla, y el dato es: Colombia quedó en la posición 58 entre 63 países en el ranking que anualmente realiza el Centro de Competitividad Mundial del International Institute for Managed Development. El país cayó 4 posiciones respecto a la ubicación que había logrado el año pasado. Yo no quiero hacer aquí ave de mal agüero porque estabas hablando de una tendencia positiva, pero es un poquito desalentador estas cifras. Sí, estas son cifras de competitividad y efectivamente no crecemos más rápido y todo es tan gradual porque el gobierno es demasiado grande para el tamaño de la economía. Hay demasiado gobierno macro y muy poquito gobierno micro. El gobierno central es grande, pesado, costoso, mientras que en lo regional y local tenemos falta de gestión por parte de los organismos gubernamentales. Entonces habría como 2 velocidades. Hay la velocidad que les gusta a los colombianos, que todo es consensuado, a todo se llega por consenso, no se puede pelear abiertamente, todo tiene que ser gradual. Por ejemplo, un impuesto que a la gente no le gusta, entonces se pone gradual o se pone un límite en el tiempo, y eso les gusta a los colombianos. Sí. Pero esos son los cambios de corto plazo. Los cambios de largo plazo son igualmente lentos, pero se va acumulando. Por decir, hace 20 años yo no vivía en el país y traté de hacer negocios en Colombia y la gente no respondía a los emails, simplemente no sabían qué era el email. O sea, fue imposible tratar de hacer cualquier cosa con Colombia. Hoy, si no es por email o por WhatsApp, a uno no lo escuchan. Sí, es verdad. Ha ido cambiando esa tendencia, ¿no? Ha ido cambiando mucho
Y eso pues claro, porque la población joven es una mayoría pues ya dentro de la población colombiana, y eso ha llevado a que cambien las costumbres de negocios. A digitalizar la economía. Que no habían cambiado en Colombia. Sí. Hoy usted llama a un ejecutivo y lo llama directamente al celular. Ya se acabó la figura de la secretaria o el asistente que pone la barrera. Hoy la barrera es el identificador de llamadas del celular. Esto no era así hace 20 años. Sí. Sí lo era en Estados Unidos y los países europeos. De ahí la gran ventaja que nos tenían. Pero la parte digital ha entrado en el mundo de los negocios. La gente ha aprendido lo que es la etiqueta del email, que hay que saber cómo escribir un email. Entonces, en ese sentido, el país ha cambiado positivamente. Fanny, y volviendo un poco a esa fotografía que pretendemos de la economía colombiana, ¿cómo estamos con respecto a otros países? ¿Cómo estamos frente al vecindario? Bueno, esa es una muy buena pregunta porque cuando estuve en Canadá como embajadora, tuve la oportunidad de conocer las cancillerías y embajadores de los otros países latinoamericanos. Si nosotros nos quejamos de nuestra cancillería, no se imaginan el desastre que son las de los otros países. Sí. Hay cosas que se salvan, por ejemplo, en el Cono Sur y en Brasil, y es que los diplomáticos son de carrera, pero de resto la calidad de los funcionarios, la calidad de las cancillerías, la calidad de los ministerios de Hacienda que me ha tocado pues durante mi carrera, la calidad de los ministerios de comercio exterior muy, muy superior aquí en Colombia que en los demás países. Sí, pero en términos de las economías de nuestros países, Colombia en términos de competitividad, en términos de productividad, ¿podemos estar optimistas los colombianos? El desarrollo, ¿no? El futuro. Es que el problema grande aquí es lo que se llama la brecha del ingreso medio. Hay unos países como los países desarrollados, Estados Unidos, Europa, Japón, China, que ellos desarrollan sus propias tecnologías, pero países como China y el sureste asiático tienen el valor del trabajo es muy barato. En cambio aquí el trabajo no es tan barato como es en esos países asiáticos, pero no tenemos la tecnología para suplir la falta de competitividad de una mano de obra que no es barata internacionalmente. Si nosotros tecnológicamente pudiéramos aumentar la productividad, probablemente subiéramos en ese índice de competitividad que ya vimos. El problema es que nuestro ingreso es demasiado alto, entonces nuestra productividad es baja. Y eso es una ironía, y han criticado mucho al ministro Alberto Carrasquilla por decir eso. Yo no estoy diciendo que el salario mínimo en Colombia sea alto, estoy diciendo que es más alto que en países donde están maquilando, además de China, pues todo el sureste asiático. Bueno, ahorita vamos a tocar esos puntos de informalidad y demás, pero acá, si mal no entiendo, Fanny, hablábamos también fuera de cámaras del tema, y tú lo comentaste ahorita, el tema de cuando uno habla con extranjeros y esa sensación que tienen las compañías que tienen inversionistas extranjeros, donde cada tercer año, cada cuarto año estamos enfrentando una reforma financiera, una reforma tributaria, ahora llamada una ley de financiamiento. ¿Qué opinión tienes al respecto? Porque todos los años estamos pidiendo, no quedó completo, ahora tenemos que hacer otra Esa es reforma. nuevamente, precisamente, esa maña de los colombianos que nos gusta la temporalidad, nos gusta la gradualidad, nos gusta el consenso. Entonces, debido a esa mentalidad de que no se pueden hacer los cambios bruscamente, es que los gobiernos tienen miedo, por ejemplo, cuando suben o bajan la tarifa de un impuesto, lo hacen gradualmente y no de una vez. También un poquito falta de visión a futuro, de planeación, de Falta poner de a todo el planeación, mundo. porque en Colombia los problemas son tan grandes que uno no tiene tiempo de planear a futuro cuando uno está en un puesto directivo. Uno lo que hace como directivo es apagar incendios, todos los días apagando incendios. Increíble. Eso me pasó en mi paso por el gobierno. O sea, es imposible planear un país a largo plazo porque los problemas son tantos que es imposible planear a largo En plazo. todos los sectores hay alguna brecha. Sí.
Bueno, pues acá, si me lo permiten, Alfonso y Fanny, me parece relevante compartir con ustedes el tuit de la semana en Economía Capital. Se trata de un trino que hizo Juan Camilo Restrepo, @RestrepoJC. Juan Camilo dice: hay dos temas en los que no se debe pretender darle gusto a todo el mundo, pues si así se hace, siempre salen mal las cosas: la política agraria y la tributaria. Fanny, el país siempre enfrenta estos temas y se sabe que son muy álgidos, muy complejos. ¿Usted qué opina? En cuanto a la agricultura, el tema de la agricultura yo creo que está sobrevalorado dentro de la opinión pública, porque Colombia era un país rural hace 40 años, pero los resultados del censo nos dan que definitivamente somos un país urbano. Solo cerca del 25% de la población vive en el campo. Y si queremos una agricultura realmente productiva, tiene que ser una agricultura masificada, como la que se hicieron en las zonas estas en el Baupés y en Bichada, estos grandes sembrados industriales, que cierta parte de la opinión rechaza porque les parece que es desplazar a los campesinos. Para que la agricultura sea realmente productiva, hay que tecnificarla y volverla grandes cultivos extensivos como es en los países desarrollados. En cuanto al tema tributario, sí. Fanny, pero una contrapregunta, hay mucha crítica de esos cultivos extensivos, ¿no? Hay mucha crítica, pero es por parte hay influencia de la guerrilla, que no quería que entraran en esos territorios en un principio. Entonces, no se sabe muy bien los intereses de quienes se oponen a estos procesos de masificación. Bueno, también ha habido una resistencia de organizaciones de base campesina con el tema de las sidres. Sí, me estoy refiriendo al tema de las sidres, precisamente se me había ido el término, pero a mí me parece que hay más como una agenda que no conocemos, como una agenda propia, que más un interés nacional. Eso en cuanto al rubro de la agricultura. Ya hablábamos también del segundo tema que lo tributario. El tributario. Miren, lo que está pasando lo que pasó con la reforma tributaria. En este momento no ha pasado todavía la reforma, pero puede ser que se hunda, porque las reformas aquí se hacen a pedacitos, cada grupo de interés mete su ítem, se le pregunta a todo el mundo mete sus intereses, se le hace caso a los gremios no son representativos de sus afiliados, los gremios representan a sus juntas directivas, no representan al común de los afiliados. Van muchos gremios políticas muchas veces de sus directivos. Muchos gremios muy grandes que tienen intereses encontrados entre sus afiliados, entonces eso se vuelve una cocina. Y así es con todas las reformas tributarias. Entonces, solo se pueden hacer las cosas a medias por lo que ya he venido diciendo. No nos gustan las cosas directamente, nos gusta la transición, la lentitud, el consenso. Y en términos generales nos está haciendo falta competitividad. Nos está haciendo falta competitividad y desafortunadamente no tenemos los instrumentos ni la manera de desarrollar nuestras propias tecnologías, porque pues se encuentran problemas aquí también en la regulación colombiana. Por decirles algo, se estarían dando unos beneficios a la economía naranja en la reforma tributaria, de no pagar impuestos por 5 o 10 años, no pagar impuesto de renta. Todos los desarrollos que se hagan de aquí en adelante en todas las empresas están involucradas en la economía naranja porque todo está basado en tecnología. Todo es tecnología que se le introducen a los procesos de producción, de comercialización, incluso de sembrar, de riego, todos son robots. Entonces nosotros pues tenemos que aceptar esa realidad y tratar de cerrar esa brecha con los países desarrollados que sí son capaces de desarrollar sus propias soluciones tecnológicas. Pero Fanny, y en ese mismo sentido, ¿usted cree que el país está en el camino correcto, con lo ya mencionado de la velocidad, pero en el camino correcto para dar ese salto que muchos estamos esperando? No vamos a dar ningún salto, va a ser gradual, como le gusta a los colombianos. Y está siendo gradual, es así. Por ejemplo, en la reforma tributaria, no sé qué pasó, se hundió, pero las tarifas por ejemplo, se eliminaba la renta presuntiva, con tarifas graduales de 3.5, 2.5, 2,
en un término de 5 años. No nos gusta hacer las cosas de tajo, no. Todo tiene que ser consensuado y dentro de un proceso. Y eso es lo que nos tiene con las manos amarradas en tecnología. Bueno, y en ese sentido también yo creo que es importante mencionar el trabajo que viene haciendo el gobierno nacional en el plan de desarrollo y la participación que tiene la ciudadanía en eso. Y quiero compartir con ustedes el siguiente dato, si me lo permiten, para que los colombianos participen. Mire, Víctor, 1.758 propuestas registradas en la web del DNP y 5.434 ciudadanos habían explorado esta herramienta en la que hay 66 retos para que los ciudadanos opinen sobre cómo superar la inequidad. La fuente es el periódico El Colombiano. Muy interesante esto porque ya se abren las herramientas digitales para proponer mecanismos de participación, pero en esa línea, Fanny, y hablando con lo que decías ahora de nos gusta todo consensuado, este es un mecanismo de consensuar cosas, pero también de poner a la opinión pública a participar en temas que están viendo que son críticos para el país. Pues la verdad aplaudo que haya ese mecanismo, no sabía, me acabo de enterar porque me contó Alfonso. Me alegro que exista, no sé cómo funcionará, no conozco por dentro al Departamento Nacional de Planeación en este momento. Lo que puedo decir es que los grandes proyectos de infraestructura y de desarrollo de este país salen de Planeación Nacional y aplaudo mucho esa iniciativa, ojalá funcione. Sí, Fanny, el uso de herramientas que permitan esta participación nos parece fundamental, de este tipo de plataformas. Se habla hoy mucho de la famosa economía naranja. ¿Cómo ve usted este concepto en este contexto, en este momento de la historia? No, lo que dije, la economía naranja es toda, porque todos los desarrollos que se van a hacer, todos los aumentos en productividad van a ser basados en las nuevas tecnologías de información. O sea que darle beneficios tributarios a las empresas de economía naranja es peligroso, porque se puede acabar dándoselas a todas, las existentes y las nuevas. Por ser transversal la tecnología. Transversal, claro. Exactamente. Llega a todo el mundo. Sí. Pero Fanny, en ese sentido yo creo que tú sí esperas que se vean algunos crecimientos en ciertos sectores más que en otros. Definitivamente sí. Da pesar el trato que le han dado a la minería. Realmente no hay ninguna política de estímulo, no hay nada en frente a minería y eso es de lamentar. El año pasado los sectores que más crecieron fueron los servicios y entre los servicios el que más creció fue el sector financiero. Yo le tengo una crítica al sector financiero y es que todos los ahorros que ha logrado gracias a la tecnología, en lugar de transferirle esos ahorros al cliente, no le llega. Se queda el banco o la institución financiera con esos dineros. Por eso los servicios bancarios son tan absurdamente caros. En Estados Unidos uno no tiene que pagar por sacar del propio cajero de su banco, sí. Es gratis. A uno no le cobran una tasa fija por la tarjeta de crédito. Eso jamás se ve en los países desarrollados. A uno le regalan las tarjetas de crédito. No tenemos esa madurez en el sector financiero por lo agalludos que son los banqueros, diría yo. Sí. Pues Fanny, así. Sí, no, sigue. Que a propósito de eso y pensando en nuestro bolsillo y el de muchos de nuestros televidentes, Alfonso, le quiero compartir nuestro siguiente dato en Economía Capital sobre las negociaciones del incremento del salario mínimo que estarán ocupando nuestra agenda en los próximos días. Dice así: la Confederación Colombiana de Trabajadores, la CGT, partiría las discusiones con una propuesta del 10%, es decir, 78.124 pesos. Se conoció que la CUT propuso un incremento del 12%. Mientras tanto, los expertos de Sede Trabajo proponen un incremento salarial de 6,2%. La fuente de esto es el diario Portafolio. Hay otras propuestas, Fanny, pero la realidad de nuestro mercado, ¿para qué está dando? No sé. La realidad del mercado daría para un aumento en términos reales, yo diría, de un punto. O sea, una inflación de 4% daría para un crecimiento real de 5% pues del salario. Pero uno encuentra propuestas como el jefe del partido de gobierno, el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe, tratando de subir el sueldo el salario mínimo 2 o 3 veces, una cosa que la economía no lo puede absorber. Pero entonces, esas son las propuestas muy de los presidentes de la región, ¿no? Sí, entonces uno ve esas propuestas y uno
sabe que pasarlas va a ser un error. Populista. Pero, exactamente, pero es muy fuerte la influencia de un jefe de partido de gobierno. Claro. Pero Fanny, sumémosle a esto el tema, a lo del salario, el tema de la informalidad. Que es altísimo y el presidente lo ha movido harto. Ese es el otro gran problema que tenemos, es el gran problema de la poca tributación que hay en el país como porcentaje del PIB, porque solo tributa un pequeño porcentaje de los 45 millones de colombianos, solo 8 millones de colombianos son contribuyentes, es muy poquito. Y frente a la informalidad, pues no hay seguridad social, no hay educación, no hay nada. Y ese precisamente es el gran problema de América Latina, lo que nos impide realmente crecer como nación con unas bases estructurales fuertes. Pero fíjate que eso uno lo podría conectar con lo que mencionaba ahora Víctor, Fanny, diciendo nos gusta todo consensuado y todo tiene que ser de a pedacitos. Aquí poner gradualidad. Entonces eso es complicado, pero Fanny, los colombianos podríamos esperar que con la ley de financiamiento suceda algo que realmente cambie el juego, el tablero de juego en el que estamos, porque todo parece indicar que no. ¿No? La mitad de la ley de la financiación no va a recoger la plata que se estaba esperando, entonces ya estamos empezando como con el pie al revés. Sí, la ley de financiamiento que empezó para recoger no sé cuántos millones, bajó a 13 billones cuando le quitaron el cambio del IVA. Estamos en 14.000. Y en este momento está en 6 billones porque le quitaron un impuesto a las motos. Entonces, y esos ingresos no se ven en 2019, porque son sobre el impuesto de renta, sino que se ven en el año grabable de 2019, que se recoge la plata en el 2020. O sea que la reforma tributaria es totalmente inicua e inocua. Y eso nos va a llevar a que en 2 años estemos otra vez pensando en una reforma. Así es Colombia, todo nos gusta gradual. Bueno, pues se viene un 2019 lleno de expectativas, con un país pues dependiente de commodities, con un país pues a la hora de la verdad con esa gradualidad, pero ya nos toca despedirnos, Alfonso. Sí, yo solamente quisiera, Víctor, pues agradecerle a Fanny por haber aceptado nuestra invitación, recordarle que este es tu espacio, tu programa. Entonces, muchas gracias, Fanny, por habernos acompañado en este espacio. Muchas gracias, Alfonso, muchas gracias, Víctor, muchas gracias a Canal Capital por la invitación y muchas gracias a los televidentes que nos acompañan. Nos quedamos con un montón de temas para charlar con Fanny, pero pues será el año entrante. Así es, esto es Economía Capital. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, @Solano, @Alfonso Castro Cid y nuestra invitada @Fanny Kersman. Esto es Economía Capital.